RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Un tema que es fundamental, central también en las conversaciones de paz, debe serlo en la mesa, pero debe serlo también aquí entre nosotros, que es el de la verdad y el de las víctimas. El tema de la verdad, ustedes, por lo que han dicho, no aceptan como completo o como suficiente la publicación del Centro de Memoria Histórica sobre lo que han sido los años de la guerra. ¿Por qué? ¿Y qué les hace falta o qué piden? Sí, nosotros hemos dado unas apreciaciones favorables al informe de este grupo de memoria histórica, pero lo consideramos incompleto, efectivamente, porque aquí se está quedando atrás, se están quedando sin analizar 20 años que son fundamentales, claves para establecer causas y responsables de esta larga confrontación que hemos tenido los colombianos. Ya pasamos de medio siglo de confrontación. Entonces nosotros queremos que se precise este asunto, que se conozca quiénes son los responsables para que a la hora de hablar de victimarios, hablemos de esos victimarios. ¿Quiénes son los verdaderos responsables? Pero ustedes están pidiendo que en esa investigación, esa nueva investigación más completa y que se refiere a los años anteriores, participe quién, que sea una investigación académica como es un poco esta de los... Académica, historiadores, personalidades internacionales que nos ayuden a descubrir, a precisar, a establecer qué fue lo que ocurrió en estos años que son claves para establecer responsabilidades y para que el país conozca la verdad. Nosotros pensamos que se necesita un acuerdo con el gobierno y hay que tratar de concretarlo lo más pronto posible, antes de que se empiece la discusión de este punto, que es muy, muy importante también el tema de las víctimas, a las cuales nosotros debemos pues respeto. Nosotros hemos hecho propuestas para abordar ese tema que el país ha conocido muy bien. Por ejemplo, hemos afirmado que las víctimas son víctimas del conflicto. Afortunadamente el presidente de la República ya reconoce eso también. Sí, lo que pasa es que es una manera, eso es un poco un recurso semántico, por supuesto. No es un recurso semántico, eso es real. Es que eso es lo que ha ocurrido en naturalmente, Colombia. eso es evidente, pero dentro del conflicto hay responsables, de Sí, un lado y del otro. Sí. De un lado y del otro. Sí. Ustedes hasta hace pocos días eludían la responsabilidad de ustedes frente a sus propias víctimas. Pero mira, Antonio, es que yo creo que ahí es lo que ha habido es ha habido una gran equivocación al pretender abordar el tema de la violencia en Colombia, el problema de la guerra en Colombia como un problema criminal. Aquí se ha tratado, y eso es un engaño al país, se ha tratado durante muchos años de negar en primer lugar la existencia del conflicto. Durante 8 años, 2 administraciones, se negó eso. Después, muchos pretenden darle una lectura a ese grave conflicto armado que ha existido en Colombia, que es tal vez la mayor tragedia que ha vivido nuestro país en toda su historia, juzgándolo o analizándolo desde la óptica de la criminalización de un solo bando. Para nosotros la cosa es distinta. Para nosotros esto es un problema político. Esto no es un problema de criminales. Esto no es un problema de unos narcobandoleros o narcoguerrilleros, como acostumbran decir por allá, sino un problema político que tiene mucho que ver con la historia de Colombia. Pero precisamente ese es el reconocimiento que hizo el gobierno del presidente Santos, a diferencia de lo que había hecho Uribe durante 8 años. Negar el conflicto, claro, negar un hecho muy importante que nosotros valoramos. Realmente muy importante que el presidente de la República pero fíjese, haya tenido esa audacia y ese valor. En esos 60 años de confrontación, esto, como lo reconoció el presidente ante la Corte Constitucional, este problema se nos desbordó, este problema la guerra se deshumanizó y dijo él, nos deshumanizó a todos.
Desde el momento que el presidente de la República, como jefe del Estado, hace ese reconocimiento ante la Corte Constitucional, ¿qué fenómeno ocurre? Que el Estado colombiano se está declarando parte del conflicto, pero a la vez se está autocriminando como victimario. Entonces, si el Estado hace parte dentro de los responsables del conflicto y reconoce haber caído en el fenómeno de la deshumanización, pues hombre, se está convirtiendo en parte y como parte no puede ser juez. No puede ser uno a la vez juez y parte. ¿Y quién puede ser juez en ese caso? Tampoco pueden serlo los insurgentes. Tampoco Obvio que no, nosotros no estamos reclamando buscar eso. buscar un juez, una personalidad internacional. Por eso, no, pero es que Tribunal de los pueblos. Como por el eso es que Tribunal de nosotros hemos Raza. planteado de que este tema, el problema de la guerra en Colombia no se puede abordar desde la óptica de la criminalización. Esto es un problema Sí, político lo que ocurre, y tiene una solución lo que política. ocurre, Pablo, estamos hablando en ese momento de las campañas mediáticas dirigidas a causarle daño al proceso, y uno de ellos es la pretensión de colocar a la guerrilla, estigmatizar a la guerrilla como la única responsable de este conflicto. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que se establezca, que se conforme la verdad de la comisión de la revisión de la historia del conflicto armado colombiano, para que se encargue de precisar estas cosas. ¿Quiénes son los responsables? Ya establecidos los responsables, pues entonces vamos a ver cómo abordamos este problema. Y hemos hecho la siguiente propuesta, que hay que realizar un día en que todas las fuerzas, todos los actores de este conflicto se comprometan en un acto de contrición sincera, ¿no? No de un perdón pedido mediáticamente, no. Necesitamos que realmente esa actitud de contrición parta del corazón de la gente. Y entonces hemos dicho que haya un día en el que todos los responsables, todos los actores de este conflicto le digan algo al país, empezando desde el presidente de la República, empezando desde los comandantes de fuerza, los servicios de inteligencia, los partidos políticos, los Estados Unidos. Obviamente los Estados Unidos tienen que ver mucho en esta confrontación. Ellos trajeron la doctrina de la seguridad nacional, el enemigo interno, De el conflicto de baja pero intensidad. ¿cómo ve usted eso en la práctica? Es decir, ¿cómo se hace ese día de Sería un acción de día gracias? luminoso para Colombia, porque Con- allí con voluntad política se con puede voluntad hacer. política se puede hacer. No, pero en la práctica, digo, ¿cómo lo ve exactamente? Que salgan a pedir perdón, ¿quién? O no, pedir perdón y decidir... Todos los que hemos dicho, todos los que hemos mencionado, todos estos actores deben hablar ese día. Es un acto de contrición, estoy diciendo, y sobre todo, Sí, expresarle al pero país no lo la veo. certeza de que Pero mira, Antonio, no se primero repetirá hay que esto. reconstituir, No habrá un... es decir, hay que recomponer la historia. Hay que primero establecer Ujú. qué pasó. La verdad, no la interpretación malévola que han querido hacer algunos. Porque esto es, como le dije ahora, es una inmensa tragedia que ha tenido nuestro pueblo, del cual nosotros somos actores y estamos dispuestos a asumir la responsabilidad, pero no de la manera como pretenden algunos. Le voy a poner este ejemplo. En el caso de Yidis Medina, cuando se cometió el cohecho, solamente fue castigada Yidis Medina cuando todo el mundo sabe que el cohecho se comete entre dos. Entonces, la que pagó cárcel fue Yidis Medina y los otros señores están en absoluta libertad. Eso mismo es lo que se pretende hacer con este conflicto tan complicado que tenemos en Colombia, en el que parece que los únicos responsables fuéramos los guerrilleros. Entonces, la clase dirigente del país no tiene ninguna responsabilidad. Los empresarios palmeros que patrocinaron paramilitares en Urabá, Drummond, Chiquita Banana, los señores de Azocaña en el Valle, esos no van a pagar cuando existen pruebas suficientes de que ellos patrocinaron grupos paramilitares en el Valle. Personalmente me tocó enfrentar la horda paramilitar en el Valle del Cauca y tenemos pruebas.
Eso lo conocen los campesinos de Santa Lucía, los de Buga, los de Tuluá, que sufrieron masacres de los paramilitares y fueron financiados. Eso está en testimonios, eso está en pruebas, en los juzgados, de que los paramilitares en el Valle fueron financiados por la mafia y por los industriales que querían resarcirse de el secuestro de la María, de otras cosas que habían pasado en el Valle, y patrocinaron fuerzas paramilitares. Entonces, desde ese punto de vista, ellos no van a responder. Entonces, hay gente, Pablo, como Uribe, que pretenden pasar de agache, por ejemplo. Sí, un segundo. El jefe máximo del paramilitarismo en Colombia. Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. De acuerdo, pero es decir, usted dice, ellos no van a responder y está pensando en una respuesta, volvemos a lo mismo, judicial. No. Es decir, que este conflicto político de características políticas... Que a esto hay que buscarle una solución política. Eso es lo que tienen que ellos reflexionar y no seguir por ese camino, por ese camino del marco jurídico ni de la justicia de la Corte Penal Internacional, porque por eso nosotros decimos, si nos metemos por ese camino, nos vamos a enredar, señores, sí, nos vamos a enredar, porque yo personalmente no creo que Álvaro Uribe vaya a ir a la cárcel cuando se le han abierto procesos a algunos de sus amigos, por ejemplo a la señora del DAS, entonces está el recurso de irse para Panamá, Luis Carlos Restrepo está en Washington, y así muchos delincuentes. Yo creo que Álvaro Uribe, en el momento que los procesos de él avancen y le demuestren su participación en todo este tramado paramilitar que hubo en Colombia, porque lo que no se puede negar es que en Colombia hubo 30 años en los que los paramilitares hicieron lo que les dio la gana. Cerca a las bases militares. Jamás se produjo en 30 años. Y reto a cualquier investigador a que nos diga cuándo hubo combates entre fuerza pública y paramilitares en 30 años que se cometieron todas las no hay un registro de un combate entre el ejército y los paramilitares. Pero eso se ha investigado. Ustedes niegan que se ha investigado, pero por ejemplo está el caso del general Rito Alejo del Río, está el caso del general de Mapiripán. Uzcategui. Pero es que el fenómeno va más allá. El fenómeno es mucho más grave de lo que sea. ¿Ustedes creen que es un fenómeno institucional? Durante 30 años sí, fue institucional. No, la alianza entre el paramilitarismo, el paramilitarismo es una estrategia contra-insurgente adoptada por el Estado colombiano, ¿no? Para lavarse las manos, para no tener ninguna responsabilidad jurídica a futuro. Y entonces para eso se inventaron a los paramilitares. Y ahí hay documentos que seguramente deben salir en la mesa de discusión cuando abordemos ese tema, ¿no? Por eso le digo, insisto en eso, la solución no es judicial, la solución no pasa por la criminalización, sí, tiene que ser una solución política. Es un problema político muy complejo y todos tenemos que tener el valor de asumir esa responsabilidad. Las clases dirigentes de este país tienen que asumir esa responsabilidad. Para volver a lo que decía Pablo hace un momento, el Estado sí no puede ser juez ni parte, ¿no? Porque eso sería una tremenda injusticia. Pero vuelvo a preguntar. Ahora, entonces vamos a buscar una manera, vamos a entenderlo entre los colombianos. Aquí esa es la lo que nosotros pedimos es que la gente participe, que el país nacional, sus organizaciones sociales y políticas participen para analizar este problema. Y seguramente se está imaginando, Antonio, que voy a hablar de la constituyente. Pues ese puede ser un camino. Ahora, que hemos hecho el enunciado, porque nosotros todavía no nos hemos referido en detalle a esto. Obviamente, eso tendría que surgir como producto de un acuerdo político, primero que todo, para que realmente sea viable, tiene que partir de un acuerdo político. Ponernos de acuerdo en torno a temática, composición, periodo, ¿no? Todas esas cosas, ¿qué es lo que va a tratar esa Asamblea Nacional Constituyente? Porque nosotros necesitamos aquí que haya una instancia que esté por encima de la injerencia de ese entramado jurídico internacional, que si va a seguir actuando como lo está haciendo, seguramente le va a generar escollos muy grandes a la paz de Colombia
y en lugar de evitar víctimas va a producir más víctimas y va también a obtener otra cosa que no queremos los colombianos, que es la continuación de la guerra. Sí, Nosotros queremos la paz. pero es que está planteando dos cosas que están interconectadas desde luego, pero que son de dimensiones muy distintas. Una es el fin del conflicto armado y otra es la paz en Colombia. La paz en Colombia, el fin del conflicto armado es solo uno de los elementos de la paz. Ahora, pero mire, hay una cosa, Antonio. La justicia colombiana está muy desprestigiada, ¿no es cierto? Hay una corrupción terrible. Nosotros necesitamos un cambio en la rama jurisdiccional de este país. Eso está muy desacreditado, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser confiable para unos guerrilleros una justicia como esta? No, los colombianos no confían en esa justicia y están clamando a gritos que haya una reforma en ese campo de la justicia para que recobre su autonomía, para que no sea, digamos, fortín de los partidos, sino que realmente haya una justicia que la gente respete. Mientras esto siga así, vamos a tener muchas dificultades. Pero precisamente por eso, Antonio, es que nosotros estamos planteando, mire, esto es todo un rompecabezas, esto que ha pasado en Colombia, esa violencia tan prolongada, tan larga, tan llena de contradicciones, es un enorme rompecabezas. Nosotros lo que estamos diciendo es que en primer lugar hay que restablecer la verdad. Ese rompecabezas tiene 1000 fichitas, 1000 partes. Recompongamos eso, o sea, armemos el rompecabezas completo. Una vez que miremos cómo es el cuadro ese dantesco que nos va a dar cuando establezcamos la verdad, pero la verdad verdadera de qué fue lo que pasó en Colombia en estos 60 años y por qué pasó, no la interpretación maniquea que le quieren dar algunos, sino la verdadera historia de la responsabilidad histórica. Pero, Pablo, entonces, ahí los colombianos tenemos que tomar una decisión. Pero usted está pidiendo algo que no se ha conseguido en ninguna parte del mundo y en ningún momento de la historia, que es reconstruir la verdad verdadera. ¿Cómo fue la verdad verdadera de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? ¿Usted cree que hay una sola verdad verdadera en eso? Yo creo que ahora ya más o menos se sabe. Y creo más que o menos 50 años después. Bueno, por eso. Pero es que ya pasaron 50 años desde que comenzó esto. Desde que comenzó. Nosotros pensamos que sí es posible, por lo menos, establecer la verdad verdadera del origen de esta guerra. ¿Qué fue lo que pasó aquí y por qué comenzó esto? Y ya después que se desbordó, que se deshumanizó, como dijo el señor presidente, eso es otro tema. Pero el día que el país conozca aquí todo el horror que ha producido esto y por qué ocurrió, ese día podemos tener otros ojos para ver si hay que juzgar o no juzgar eso. Lo más importante es frenar la guerra y tenemos que los colombianos desplegar inventiva para ver qué fórmulas encontramos para afrontar este tema de la justicia que usted está comentando. Dejemos eso para dentro de 2 minutos. Yo quería decir, Antonio, algo antes de empezar y es con relación al impacto que ha tenido en el país la carta reciente del comandante Timoleón Jiménez. Prácticamente han armado una tempestad en un vaso de agua, atribuyéndole a Timoleón alcances que él nunca pretendió, como por ejemplo que estamos haciendo amenazas. No estamos haciendo ningún tipo de amenazas, en primer lugar. En segundo lugar, queremos darle satisfacciones al país, de informar algunas cosas que no se informan, que el país tiene que conocerlas sobre la construcción de este acuerdo de paz. Los informes han sido muy incompletos. Realmente los informes dicen muy poco. Y a pesar de que eso está convenido en esta agenda, en este acuerdo, no hemos podido hasta ahora elaborar una información más completa para que la gente tenga una especie de carta de navegación y pueda opinar con mayor propiedad. Iván, dice la información conjunta que están dando ustedes o la información que están dando ustedes por otra parte. La información conjunta no es suficiente. Tenemos que desengranarnos y hablar más. Porque nosotros necesitamos
que la gente apoye este proceso. Sabemos que el pueblo colombiano mayoritariamente quiere la paz. Deseamos que el pueblo colombiano participe con sus ideas, con sus iniciativas, que no se le pongan trabas a la participación ciudadana, que no se pretenda judicializar a la gente que viene acá a La Habana a hablar con nosotros con el cuento de que la guerrilla es todavía una organización ilegal. Pero ¿cómo se pretende que construyamos la paz si no se permite que interlocutemos con las organizaciones sociales y populares? No, de acuerdo, pero una de las razones por las que decidieron ustedes y el gobierno que estas conversaciones se hicieran en La Habana, es decir, fuera de Colombia, y que fueran mucho más privadas que lo que fueron lo que llamaban el circo del Caguán. Eso sí. Es decir, si esto se convierte en el circo de La Habana, no tiene mucho sentido haber hecho todas esas... Sí, es que se esconde con ese argumento de la caguanización de la mesa de La Habana la intención de no permitir la participación de la gente. Y la gente tiene que aportar mucho, decir mucho. Eso se está haciendo mucho en los foros que se están, pues este foro que hablaba usted hace un rato. Sí, pero es que no hay, digamos, un equilibrio en esto del intercambio con el país. Nosotros prácticamente tenemos que afrontar muchas dificultades para acceder a un intercambio con los sectores políticos y sociales de Colombia. Fíjese usted, nomás con el caso de una invitación que hicimos al presidente del Congreso a venir a La Habana para que intercambiáramos en torno al tema del marco jurídico, la ley estatutaria que se ha presentado para permitir esta consulta en día electoral, ¿no? Y Cristo dice que está dispuesto a venir. Me estoy refiriendo no a Cristo el de arriba, sino a Juan Fernando Cristo, presidente del Senado, que está dispuesto a venir con un grupo de parlamentarios y con grupos con gente de los directorios de los partidos a conversar sobre ese asunto, ¿no? Nosotros queremos que ellos nos hablen un poco cómo es lo de este tema del referendo, cómo es que eso va a funcionar, qué es lo que le ha explicado el gobierno, porque ellos están muy motivados para sacar adelante esa iniciativa. Pero ¿y eso no lo hablan ustedes con los delegados del gobierno en la mesa? Nosotros necesitamos hablarla con los congresistas, porque si los congresistas están tramitando algo es porque saben, ¿no? Debieron haberles explicado y sería bueno que nos enteraran de los alcances de esta iniciativa del referendo. ¿Hacia dónde es que van las cosas? ¿Cómo es que esto va a funcionar? Porque el país debe saber, ¿no? Para que esto realmente pueda tener un respaldo popular. Pero si lo entiendo entonces, ustedes ya no están rechazando de entrada el referendo. Nosotros estamos en este tema rechazando la forma unilateral, como el gobierno tramitó la iniciativa. Es que todavía nosotros no hemos llegado al punto 6 de la agenda y el gobierno ya presentó el mecanismo de referendación. Él opina que es el referendo y que no puede haber otra forma. Por lo que he entendido yo, por lo que ha explicado el gobierno, propone el referendo como mecanismo de referendación, pero está obligado a dejar abierta la puerta al referendo. Si solo en el último momento se acepta como mecanismo, no hay tiempo para proponérselo al Congreso. Sí, pero es que eso debe discutirse previamente en la mesa. Nosotros no podemos ser sorprendidos con este tipo de iniciativas unilaterales en el Congreso de la República. Tiene que discutirse previamente y tiene que haber una posición conjunta para que una iniciativa de esa naturaleza pueda tener éxito, ¿no? Estamos criticando la unilateralidad con que el gobierno ha presentado este proyecto. Pero además nosotros pensamos que no es suficiente un referendo para que la gente opine de manera bien informada sobre la amplísima temática que va a resultar como acuerdo final. Sí, lo que pasa es que a eso ha respondido Humberto de la Calle, diciendo que lo que no se puede hacer es volver a iniciar todas las discusiones, que entonces no hubiera sido... ha sido superfluo este año de La Habana. Pero él dice eso con relación a nuestra propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, pero no es así. Que es tan unilateral, es unilateral también. Está equivocado. No es unilateral, porque es que nosotros todavía no la hemos presentado oficialmente en la mesa. Nosotros nos hemos referido en general. Usted sabe que estamos trabajando ahora con 10 propuestas mínimas para lo que hemos denominado la democratización real
la paz con justicia social y la reconciliación nacional. Y en esas 10 propuestas mínimas tenemos el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que se trataría en este segundo punto, porque es obvio que se refiere a la participación política y sobre todo a la participación ciudadana en la construcción del acuerdo de paz. Pero también está contenido en el punto sexto de la agenda. Sí. Y ahí es donde realmente podemos discutir con calma todas estas posibilidades. Si el gobierno no está de acuerdo con la constituyente, entonces, ¿cuál sería el mecanismo de refrendación? Eso tenemos que convenirlo, tenemos que conversarlo. Nosotros estamos abiertos a discutir el mecanismo de refrendación. Pero ahí, claro, esto se discutirá en el futuro y espero que lo discutamos también nosotros en el futuro, pero justamente una de las preocupaciones que hay es la de los tiempos. Está pasando el tiempo. Usted, como ha visto, es decir, el desprestigio creciente del gobierno, el debilitamiento creciente del gobierno, como lo vimos en las protestas de estos últimos días, ¿ustedes no les parece que mientras más debilitado esté el gobierno, más difícil será que salga algo de los acuerdos a que puedan llegar ustedes en La Habana con ellos? Sí, efectivamente eso es un riesgo. Para firmar la paz se requiere tener gobernabilidad. Nos preocupa eso, por supuesto, pero es que la pérdida de favorabilidad del gobierno no proviene de nosotros, proviene de De la inconsecuencia de sus la políticas. inconsecuencia de sus De políticas. acuerdo, pero se agrava con el hecho de que estén patinando las conversaciones en La Habana. Pues a nosotros yo le pudiera decir que no nos alegra lo que está ocurriendo. Nos preocupa. El señor presidente debiera pensar seriamente en eso, para reflexionar en torno a cómo recomponer su política, una política que se ha hecho contraria, dijéramos, a todos los intereses nacionales, una política dirigida a favorecer tal vez el 1 o el 2% de los colombianos, a las grandes corporaciones financieras, a las multinacionales, y descuidando a las grandes mayorías nacionales que constituyen la otra Colombia, esa Colombia desconocida que es la que nosotros reclamamos. A mí me parece, Pablo, y Antonio, que un proceso de paz no puede ponerse a depender de tiempos electorales y de tiempos legislativos. Y obviamente el gobierno ha presentado de manera extemporánea su propuesta, por ejemplo, de mecanismo de refrendación. Debió haberlo hecho mucho antes para tener un espacio prudente para la discusión. Pero como ahora viene el problema de los tiempos legislativos, el Congreso va a funcionar creo que hasta el 16 de diciembre, y entonces aquí hay que generar otras leyes, y entonces tenemos que trotar, tenemos que ir rápido, así no se puede. No, pero Y a nosotros nos parece que ligar proceso de paz a proceso electoral, estamos con esa, o se está con esa actitud de entecando o enfermando el proceso de paz. No debiéramos contaminar la búsqueda de la paz de Colombia con las elecciones, porque usted sabe que hay muchos cuestionamientos y precisamente los enemigos de la paz que hemos mencionado aquí se aprovechan de esas circunstancias para tratar de quitarle, digamos, credibilidad a un gran esfuerzo que estamos haciendo aquí en La Habana, porque nosotros de verdad, Antonio, sí estamos buscando sinceramente, de corazón, la posibilidad de encontrar una solución política a este largo conflicto que nos ha enfrentado, y la vamos a trabajar, estamos jugados por la paz. Y si la FARC designó a semejante equipo de voceros, gente de rango militar y político, es porque realmente está apostándole y de manera fuerte a la paz de Colombia. Pensamos nosotros que ha llegado el momento de la terminación del conflicto. Lo ha dicho Pablo en otras ocasiones, lo han dicho otros compañeros, las guerras no son eternas,
las guerras tienen un final. Y uno de los finales previsibles puede ser en una mesa de conversaciones. Y nosotros, los guerrilleros de la FARC, estamos dispuestos a jugárnosla por encontrar la salida política allí, la reconciliación de los colombianos en una mesa de conversaciones. Pero necesita el concurso de todos y que la gente apoye, que la gente sea comprensiva, porque realmente han ocurrido muchos problemas como los que hemos discutido aquí. Ese problema de las víctimas no es tan fácil. Ese problema del marco jurídico también genera una cantidad de ruidos. El entramado jurídico internacional, la Corte Interamericana, y si dejamos que esos digamos, factores externos aumenten su volumen contra un esfuerzo que nosotros estamos haciendo aquí en contra, criticándolo, poniéndole reparos, pues va a ser muy, muy difícil que encontremos el ambiente necesario para la paz. Pero sin salirnos de los tiempos, es que hay dos clases de tiempos, los tiempos legislativos, habla usted, y los tiempos electorales. Sí. Pero esos son los tiempos, digamos, que impone el funcionamiento del sistema político colombiano. Hay elecciones cada tanto tiempo, pero los tiempos del Estado colombiano no son los tiempos de un gobierno determinado, de este gobierno, sino que han sido los tiempos en los cuales se ha desarrollado este medio siglo de conflicto, justamente. Pero este proceso lleva casi un año. Hubo tiempo para presentar oportunamente las propuestas a consideración del Congreso, ¿no? A eso es que... Pero no se me queje a mí, Iván, porque yo no soy el gobierno. No, usted no es el gobierno, usted es un crítico del gobierno muy, muy importante. El país necesita gente como usted, que hable Muchas gracias, Iván, pero eso tampoco se trata de eso en este programa. Lo que pasa es que a todo esto crece el escepticismo. Yo no sé qué tan informados están ustedes directamente de lo que se piensa, o si están convencidos de que ese escepticismo es solo una farsa montada por los grandes medios de comunicación. ¿Para responder? No, creo que sí, por supuesto, crece el escepticismo. Depende de cómo se mire. Nosotros tenemos otra percepción. En el campo colombiano, en los sectores populares, hay una gran expectativa y una gran confianza en que esto puede salir adelante. La paz realmente, la paz de Colombia es la mayor reivindicación que convoca al pueblo colombiano. Yo creo que no hay otro propósito nacional más importante que una al pueblo colombiano que la perspectiva de una paz real. Pero lo que ocurre es que tenemos desenfoques en torno a eso. Vea, este proceso comenzó con una carta que se le envió al presidente de la República. La primera vez que tuvimos contacto con el señor presidente de la República, Alfonso Cano todavía estaba vivo, fue a través de una carta que se le hizo llegar, en la que de entrada le dijimos: señor presidente, estamos dispuestos a entrar en un proceso de conversaciones con ustedes para buscarle la solución al conflicto colombiano, pero queremos dejar sentado esta posición. En Colombia no se ha podido resolver el problema de la paz en los anteriores procesos que se ha intentado, porque tenemos dos concepciones de la paz. Mientras para el establecimiento la paz significa la desmovilización de las guerrillas y nada más, para los guerrilleros, equivocados o no, pero de todas maneras eso significa, para nosotros la paz significa cambios sociales, cambios importantes. Colombia no puede pretender que vamos a hacer la paz y que Colombia va a seguir así, o sea, los mismos con las mismas. Y entonces, ¿para qué tanta sangre? Y entonces, ¿para qué toda esa tragedia? Entonces, ¿para qué tanto muerto? Es un acto de justicia social que en Colombia haya cambios. Cambios que mejoren, que abran las puertas de la democracia, que den mayor participación ciudadana, que establezcan que las riquezas de este país no son solo para una élite. Y en este año de conversaciones que llevan ustedes con los delegados del gobierno, ¿consideran que este gobierno tiene la intención de permitir o de promover esos cambios? ¿O por el contrario, se refuerzan en la opinión de la terquedad del establecimiento? Porque también hay una cosa, me parece, que es que ustedes creen que el establecimiento es un ente homogéneo,
cuando... Pues yo le diría que nosotros tenemos la esperanza de que este gobierno y el gobierno como líder del establecimiento, pues que haga los consensos necesarios para que sea, porque también entendemos que la paz no es con un gobierno, la paz debe ser una política del Estado colombiano, es el establecimiento, es el Estado colombiano el que debe, pero esos consensos sí tienen que hacerlo allá, o que nos permitan que nosotros tengamos interlocución con esos factores de poder que son los que determinan los cambios, si se permiten los cambios democráticos que le abran las compuertas a la democracia en Colombia, o si van a seguir con esa democracia restringida, con esa estigmatización de las protestas sociales y con la falta de garantías para poder hacer oposición legítima en Colombia. El estatuto de la oposición, que es lo que se viene discutiendo desde hace 25 años, efectivamente, sin llegar a ninguna conclusión. Con lo cual volvemos a los tiempos. ¿Ustedes consideran que esto puede seguir indefinidamente? ¿Creen que se van a levantar ustedes de la mesa, que se van a levantar de la mesa los representantes del gobierno? Mire, el estatuto de la oposición es uno de los temas que se está discutiendo en estos momentos en la mesa. Sí, lleva 22 o más años de incumplimiento, se completa ya todo ese tiempo de incumplimiento de un mandato constitucional. Eso no se logró materializar, porque hubo desentendimiento por parte del Congreso, porque no le interesaba realmente que existiese un estatuto de la oposición. Ahora, nosotros queremos que para el diseño de ese estatuto participen todas las fuerzas políticas del país. Que nos reunamos acá en La Habana. Cuando vengan los señores congresistas les vamos a proponer eso, ¿no? Para ver cómo armamos entre todos un estatuto de la oposición que deje satisfacciones a todos los actores políticos de Colombia. Por una parte. A nosotros también nos gustaría discutir, Antonio, el tema de las garantías de oposición política para las organizaciones sociales, que han sido muy estigmatizadas, muy reprimidas, lo cual eso es muy injusto. Y nos gustaría, por ejemplo, para que eso no nos enrede en la mesa, pues eso puede ocupar un tiempo bastante largo, que ese tema, llegáramos a un acuerdo con el gobierno para que ese tema lo aborden las distintas organizaciones sociales y populares del país, y presentaran al gobierno una especie de proyectos sobre lo que podría ser un estatuto para la oposición política de las organizaciones sociales y populares. Esa es una fórmula. Dirán, no, pero tantas organizaciones que hay en el país, eso es imposible. Nosotros decimos, no, mire, así como se han realizado los foros, esos foros que ha prácticamente orientado la mesa de conversaciones para que se realicen en Bogotá y que también los ha realizado el Congreso, en esos foros participan muchas organizaciones, 1.500 personas o más, pero allí Bueno, se sacan de esos unas foros, conclusiones de esos foros salen conclusiones Claro. que se le presentan aquí, de nuevo, la constituyente de que hemos venido hablando. A la mesa. A la mesa. Se presentan a la mesa y bueno, ahí tenemos ya este acuerdo. También puede ser el mecanismo ese de refrendación, quien resuelva. Porque nosotros no descartamos la constituyente. Nosotros no hemos dicho, no señores, no queremos constituyente, lo que viene aquí es referendo, porque el gobierno dice que es el referendo y no hay más nada. No, ahí está esa propuesta para la discusión y aspiramos que el gobierno sepa escucharnos. Cuando nosotros expongamos los elementos que dicen que es urgente para Colombia, una constituyente que al final nos dé un verdadero pacto de paz, ¿no? Es lo que queremos, que salga de una constituyente, que tenga la fuerza de la legitimidad que solamente puede otorgar el poder constituyente, el soberano, que es el pueblo de Colombia. Si tenemos, digamos, ese blindaje jurídico para el acuerdo, aquí no hay quien pueda reversar lo que convengamos en esa mesa de conversaciones. Pero nosotros decimos, eso tiene que ser una política de Estado y no de gobierno. Vea, Antonio, yo le quiero como resumir ese punto de las garantías. Es un punto, como decíamos, crucial.
dentro de este proceso de paz que venimos adelantando. Todos creo que hay consenso entre muchos en Colombia de que el código electoral, las elecciones en Colombia no son transparentes. Hay una corrupción espantosa en las elecciones. En las elecciones de nuestro país no se eligen los mejores, se eligen los que más tienen plata. Hay diversas trampas, tramoyas y de todo. Votan muertos, cédulas falsas, se compran votos, se cambian votos por dejas, por remesas, Se va la luz en el conteo. Es una realidad que debemos aceptar. Yo creo que el país es consciente de que ese código electoral en Colombia está viciado. En segundo lugar. Sí, pero eso no es un tema para discutir en la mesa, me parece a mí. Es decir, es un tema para tratar, por supuesto, Eso, por lo menos pero no para que se tomen conclusiones sobre ese tema en sí la está mesa. en la agenda. Está en la agenda porque se supone que para hacer la paz nosotros haremos el tránsito de ser un movimiento que no tiene garantías para hacer su lucha política o política, y que va a pasar a un movimiento político. Entonces se requiere discutir en la mesa, eso está ahí. Pero además hemos planteado otro problema. En Colombia hay un fenómeno nuevo. Mira, Pablo, aquí dice en la agenda, el gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Eso sí está. Eso está ahí. Pero además hay otro hecho que es, también creo que hay consenso nacional en que los partidos políticos en Colombia, los partidos tradicionales, los partidos que existen en Colombia, en primer lugar no son partidos. Eso se ha venido convirtiendo en unas maquinarias electorales corruptas para tramitar. Pero estamos reiniciando la conversación desde el puro principio. Y bueno, la verdad es que no tenemos tiempo suficiente. Pero les pregunto, se ha dicho que nada de lo que no esté, de lo que se discuta fuera de la mesa tiene importancia, que solo importa lo que se discuta en la mesa. ¿Eso les hace pensar que esta conversación no tiene importancia? Nada está acordado hasta que no... No, pero no solo eso, sino citando a Mandela, que nada, que lo que se discuta fuera de la mesa son ruidos que no tienen por qué afectar lo que se discute en la mesa. ¿Ustedes creen entonces que esto... Contribuye, Antonio, a generar opinión. Yo digo que es importante que hablemos, que no le vayan a decir a la guerrilla que no hable más. Algún columnista, una columnista creo que fue, dijo que la FARC está presentando ahora tantas propuestas que estamos indigestando, pero es que decían que no avanzamos porque no tenemos propuestas políticas. Y las tenemos, afortunadamente las tenemos. Y si se dan esas propuestas, entonces ya para algunos resulta. Pero no que entiendo eso cuál es el sentido, no capté bien el sentido de tu pregunta. No, que si les parecen importantes estas conversaciones nuestras, esta de nosotros tres, frente a la audiencia de la televisión, puesto que no tiene efecto sobre la mesa. Por supuesto que es importante que la audiencia colombiana conozca qué piensan los guerrilleros, cómo vemos, que conozcan nuestra preocupación por todos los problemas que tiene el pueblo colombiano, cuál es nuestra visión, y sobre todo que la gente entienda, que la gente conozca que estamos interesados en que haya una paz, que nosotros ni le rendimos culto a las armas, ni estamos casados con la guerra. Nosotros también queremos la paz. Me parece importantísimo saber eso y a ver qué sucede en adelante. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.